Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Cada portobelense tiene su propia ciudad. La ha construido en su imaginario, con las historias que ha vivido, con las personas que ha conocido, con los lugares que puede llamar suyos y con las canciones que han inmortalizado la cultura y el tiempo en sonidos y versos apasionados. Osvaldo Redrován Samaniego nos presenta todas esas ciudades en 2 libros: Portobelo, expresión del alma, y Heroínas en la historia de Portobelo. Y lo hace desde el corazón, construyendo pieza a pieza el Portobelo que muchos olvidaron. Cada recuerdo se vuelca al papel con una emoción vívida que nos transporta a otra época, a un tiempo más feliz, donde la cultura era más alta que el pique americano y el talento de sus artistas era más valioso que el oro. Hay tantas cosas que el tiempo destruye. En Portobelo muchos edificios han caído, pero el alma de la ciudad que vivió y de los hombres y mujeres que la forjaron no ha desaparecido por completo. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio para conocer también la trayectoria y lo que realizan las personalidades de la comunicación y de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros, es un gusto tener en este espacio a uno de los periodistas más conocidos y respetados, no solamente de acá de la capital ecuatoriana, sino de todo el Ecuador. Estamos hablando del doctor Osvaldo Redrován Samaniego. Él recientemente presentó unos 2 libros justo en su tierra, en Portobelo. Estos libros tratan de plasmar la esencia de esta ciudad. El uno es Portobelo, expresión del alma, y el otro es Heroínas en la historia de Portobelo. Osvaldo, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. ¿Por qué la nostalgia muchas veces nos hace inspirarnos y escribir algo tan bonito por nuestra tierra? Muy buenos días. Muy buenos días, Ileana, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por invitarme a este programa tan lindo tuyo, que tiene tanta importancia y que es tan interesante a nivel no solo de Quito, sino nacional. Bueno, yo creo que cuando uno deja su tierra, cuando uno por circunstancias muy especiales abandona el lugar donde uno nació, yo creo que la añoranza, el deseo enorme de retornar es siempre continuo. Yo tuve que abandonar Portobelo a los 22 años, cuando yo me gradué de bachiller allá y tuve que venir a la Universidad Central a estudiar periodismo. Previamente, yo había laborado unos 3 años como maestro, como profesor fiscal. Inmediatamente de eso yo decidí, pues, en esa época, recuerdo, yo ya escribía para el diario El Nacional de Machala. Entonces me entró ese deseo de perfeccionar el periodismo académico, y vine a estudiar en la entonces Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central del Ecuador. En este caso, siempre la comunicación, siempre el periodismo estuvo en la esencia de Osvaldo Redrován. Sí, efectivamente, yo desde el colegio comencé a escribir bastante, específicamente cuando en 4º curso yo aprendía la materia perceptiva literaria, entonces literatura. Entonces me nació este deseo de escribir notas tan interesantes en Portobelo, en Zaruma, específicamente en Zaruma, que es una de las ciudades más hermosas del Ecuador, una ciudad colonial todavía, que su gente cuida su patrimonio, y realmente escribir sobre Zaruma, sobre Portobelo, para mí fue extraordinario siempre.
Osvaldo, ya conocemos que, por ejemplo, los inicios fueron en el Nacional, en la provincia del Oro, pero acá en el Ecuador, por ejemplo, acá en la capital ecuatoriana, ¿cómo comenzó también este inicio, ya el ingreso de Osvaldo Redrován en los medios de comunicación, tomando en cuenta de que hubo una gran trayectoria por parte de usted? Sí, yo vine a estudiar, como indiqué, en la Escuela de Ciencias de la Información. Tuve unos extraordinarios maestros, tuve unos extraordinarios compañeros actualmente que continúan con la carrera, y me gradué en el año 1964, perdón, 74, y inmediatamente comencé a trabajar en la profesión. Yo fui uno de los fundadores de la Secretaría Nacional de Información Pública en el año de 1973, cuando todavía no me graduaba, estaba en cuarto año. Desde ahí yo comencé a trabajar en medios también. Ingresé inmediatamente a trabajar en Diario El Universo, en el cual estuve por cerca de 20 años trabajando como cronista, como reportero, y luego como hacía reportajes. En fin, creo que El Universo fue el periódico que me transportó a mí, aparte de escribir crónicas, reportajes, noticias en general. De repente yo me dije, bueno, yo escribo para todo el mundo, para que lean y todo, pero ¿por qué no escribir para mí? ¿Por qué no escribir ensayos? ¿Por qué no escribir novelas? ¿Por qué no escribir aspectos de la cotidianidad, aspectos de sociales, políticos, económicos, en fin? Y comenzó desde esa época mi carrera de escritor, diría yo, escritor en silencio. Tenía varias publicaciones que no me atreví a publicarlas realmente, a editarlas, a hacerlas públicas. Posteriormente, cuando yo me salía del diario El Universo, bueno, comencé a escribir realmente y a editar y a publicar. Osvaldo, ahora sí vamos a la pasión que sientes por la escritura, por escribir, por realizar estos libros, por ejemplo, que representan la esencia de la identidad de una ciudad, porque lo que se trata de tomar en cuenta aquí es un homenaje a la mujer portobelense, a sus artistas, a los compositores, a los cantautores. ¿Por qué se inició también este escrito, tomando en cuenta de que en un inicio hablamos de la nostalgia, pero por qué específicamente a estos sectores? Bueno, yo tengo estos dos libros. El uno es exactamente, se denomina Heroínas en la historia de Portobelo, y el otro es Portobelo, expresión del alma. En el primer libro, Heroínas de la historia de Portobelo, yo cuento la historia y la realidad de 17 mujeres portobelenses, unas, la mayoría, sarumeñas, otras. En definitiva, ¿por qué esto de sarumeñas y portobelenses? Portobelo era una población, un barrio de Saruma. No es el campamento minero de Portobelo como todo el mundo lo dice. El campamento minero era de la South American Development Company, la SADCO, una transnacional que fue desde 1896 a explotar las minas de Saruma. Y instaló su campamento minero en el barrio de Portobelo. O sea, en una parte del barrio se tomó cierta extensión de terreno e instaló quizá uno de los complejos industriales más completos de América Latina. Ahí existía la mina de oro más grande y más productiva, yo diría, del mundo. Es increíble. Había lo que se denominó en el año de 1811 un representante del rey Carlos III de España, que vino a hacer una inspección sobre las minas de Saruma, estableció que la beta madre
que una veta es una extensión de terreno que contiene el mineral, que puede tener kilómetros de largo y varios metros, a lo mejor un kilómetro de ancho. Se descubrió la veta madre Portobelo, le pusieron ese nombre, Portobelo, y desde esa época, antiguamente, la población de Portobelo se denominaba Curipamba. Le estoy hablando del siglo XVI. En esa época, Curipamba fue ya un sitio de extracción del oro por parte de los españoles. En el año de 1811, como digo, ya el nombre de Portobelo comenzó a sonar y sencillamente el nombre de Curipamba desapareció. Entonces el sector fue llamado Portobelo y se escribió en esa época con B grande, con B grande, no con B pequeña como ahora lo escriben. ¿Por qué lo escriben Portobelo con B pequeña? Porque en 1896, cuando los americanos, los gringos de la SADCO fundan o organizan, determinan su campamento minero, le ponen el nombre de Portobelo, pero cometen una falta de ortografía, pues, o sea, lo escriben con B pequeña. Lamentablemente, esa falta de ortografía se hizo costumbre de escribirlo en Portobelo con B pequeña, y justamente los americanos hicieron conocer a su campamento minero en comunicaciones, en publicidad, etcétera, etcétera, con el nombre de Portobelo con B pequeña. Osvaldo, Heroínas en la historia de Portobelo, el prólogo fue realizado también por Mercedes MacLeod Jarrín. Ella hace más o menos una trayectoria, se podría decir, de cómo se inspiraron también en este libro. Pero hablemos acerca de estas mujeres, que muchas de ellas estuvieron relacionadas con el ámbito de la política laboral, el ámbito de ser profesoras, pero alguien que también me llamó la atención es en el ámbito deportivo. Por ejemplo, una de las deportistas más destacadas del país es de Portobelo. ¿Podrías tal vez comentarnos un pequeño perfil de cada una de ellas, tomando en cuenta de que muchas dejaron su legado? Unas eran de Portobelo, otras de otros lugares, entre ellos Zaruma. Sí, bueno, Zaruma y Portobelo es lo mismo. Es lo para mismo. mí. Es lo mismo, ¿no? Yo diría Portobelo en determinado tiempo, en el año de 1968, se parroquializó, en vez de, era la parroquia urbana de Zaruma, que comprendía Portobelo como un barrio, el barrio principal del cantón, ¿no? De la parroquia urbana. Entonces decidieron las fuerzas vivas de Portobelo parroquializarse, ser una parroquia rural para tener cierta autonomía. De tal manera que también en el año de 1980 Portobelo decidió ser cabecera cantonal, se cantonizó. Bueno, la mujer en Portobelo tiene una trayectoria, tiene realmente una historia brillante. Debemos comenzar con Rosa Vivar. Rosa Vivar, una mujer que no era precisamente de Portobelo. Ella fue a Portobelo muy niña, cuando tenía, creo, unos 14, 15 años. Ella era oriunda de la provincia de la Suay. Fue a Portobelo en compañía de su madre, que iban precisamente en busca de trabajo, ya que la compañía, la SADCO, proporcionaba trabajo en las minas, en fin, en una serie de situaciones en las que podían desenvolverse. Yo recuerdo que el autor lojano, Juan Cincielo, Alejandro Carrión, se refería a Portobelo como un sitio en el que había una civilización diferente. Y él lo decía así, porque realmente
todo el mundo pensaba que Portobelo era la panacea o que Portobelo era el centro de la prosperidad. Y en efecto, la compañía Sadco tuvo alrededor de 4.000, 5.000 trabajadores. Entonces, Portobelo se convirtió realmente en un sitio de inmigrantes donde acudían mucha gente de diversas provincias del país. Rosa Vivar llega a Portobelo, se emplea como mucama, como niñera, en la casa del gerente de la empresa, Edward Twendy, de tal manera que ella incluso llega a viajar llega a viajar a Estados Unidos en compañía de sus patrones. Ella regresa, estuvo 2 años allá y se da cuenta de la explotación de que eran víctimas los mineros de Portobelo y los obreros en general. Inicia entonces su actividad política. Posteriormente ella se afilia al Partido Comunista y organiza las 2 huelgas que hubo en Portobelo en 1919 y en 1935. Rosa Vivar es considerada en la provincia del Oro como una de las heroínas de la provincia y tiene a su haber, digamos, 2 situaciones positivas para ella. El Consejo Provincial de El Oro creó la presea Rosa Vivar, que es entregada a los trabajadores o hombres y mujeres que se han sobresalido en el aspecto político, social, económico de la provincia. Igualmente, el GAD municipal de Portobelo también ha creado la presea Rosa Vivar para entregarle a las mujeres más destacadas de Portobelo. Pero en el ámbito educativo también hubo muchas mujeres que representaron también y se convirtieron en heroínas del lugar. Bueno, en el ámbito educativo creo que es lo que más se sobresalieron muchas mujeres de Portobelo y de Zaruma. Específicamente la empresa, la Sadco, al ver que en Portobelo y en Zaruma no existían personas preparadas para la enseñanza, ellos crearon 2 escuelas, ¿no? La John Dew de varones y la Federico Froebel de mujeres. Escuelas que eran auspiciadas y solventadas por la empresa americana. Ellos también entonces a los mejores alumnos, a las mejores alumnas, las becaban para que se preparen y cumplan una tarea de ser maestras y maestros en Portobelo. Es así que vinieron muchos estudiantes ya terminada la primaria en Portobelo a estudiar en varios colegios de Quito, en el Manuela Cañizares, en el Juan Montalvo, en varios colegios de Quito. Regresaban y eran recibidas allá para que sean profesoras o profesores de las 2 escuelas que funcionaban. Tenemos ahí, por ejemplo, mujeres como profesoras maestras como Peregrina Torres y Raquel Márquez Sánchez, ¿no? 2 distinguidas maestras de los años 30, 40, 50. Tenemos también maestras como Rosa Briceño, Eufemia Espinosa de Ordóñez, Irma Aguilera de Cobos, tenemos bueno, esas serían las maestras que se destacaban en Portobelo. También en el ámbito científico, quizá. Claro, en el ámbito científico, sí. Social, en el social también, social y cultural también. En el social y cultural tenemos personas. Sí, a Eufemia Espinosa, por ejemplo. Y así tenemos una serie de personas que realmente hicieron una gran labor en Portobelo. Tenemos a Zoilo Ordóñez Romero, sí, ya dije a Irma Aguilera. Bueno,
Todas estas maestras cumplieron una función que, aparte de educar y de enseñar en sus respectivas instituciones educativas, también fueron un ejemplo para la juventud de Portobelo y intervinieron en diferentes aspectos, tanto sociales como culturales. Así es, hemos hablado también de la importancia que han tenido las mujeres, hemos visto que en el ámbito educativo hay muchas, pero sin embargo en expresión artística también hay bastantes mujeres que han aportado y que han dejado un legado bastante grande, no solamente para Portobelo, la provincia del Oro y el Ecuador. Ya, tenemos en el campo artístico de los años 40, 50 y 60, a un prestigioso dúo que realmente fue considerado como el primer dúo de la provincia del Oro. Se trata de las hermanas Ruilova Ceballos, Yolanda y Kelita Ruilova, quienes grabaron varios discos y fueron consideradas como las pioneras de la música portobelense, sarumeña y orense. Ellas tienen una hermosa composición y es la letra del poema 14 de Pablo Neruda, Me gusta cuando callas. Lauro Guerrero es el autor de la música. Es una hermosa composición que realmente para lograrla tuve que hacer una investigación, pero increíble. O sea, los familiares que viven en Guayaquil no tenían idea de los discos de sus parientes, ¿no? Yo pregunté, fui a donde ellos, averigüé, pero ellos no tenían ningún recuerdo de ellos, ninguna grabación, no tenían absolutamente nada. Yo comencé a hacer la investigación entonces por redes sociales y logré a lo largo de mucho tiempo, varios meses, 6 meses de búsqueda, aún en la ciudad de Gualaceo, me parece, en Sixi, en el cantón Sixi, a un coleccionista de música nacional. Yo logré identificar a este señor y le pregunté. Entonces él me dijo, sí, yo tengo el disco. Es un disco del sello Ecuador, de 78 revoluciones por minuto, y lo tengo intacto, pero lo tengo como una reliquia, no lo puedo tocar, o sea, no le puedo dar una copia grabada, porque no tengo el equipo necesario, porque se me puede dañar el disco. Claro. Cuando yo consiga, dice hay una aguja especial, un equipo especial, que yo estoy tratando de comprar. Le dije, yo le ayudo económicamente para que lo haga. Y efectivamente, él compró ese equipo, que era una cosa muy simple, una aguja, ¿no? Para hacer para tocar el disco, para reproducirlo. Lo reprodujo y me envió una copia, ¿no? Me envió ya la canción. Y esa canción ha desfilado por sin número de personas, ¿no? Hasta yo la tengo. Gracias por enviarme. En Portobelo fue realmente una gran sorpresa cuando ahora en la presentación del libro, yo les comuniqué esta situación y realmente se dieron cuenta de que había un extraordinario material ahí musical, no solamente de las hermanas Ruilova, sino de una serie de compositores, cantautores y artistas portobelenses que, al igual que el conocidísimo José Antonio Jara de Zaruma, bueno, han hecho historia dentro de la música ecuatoriana. Osvaldo, pero usted tiene una foto, creo que con una de las hermanitas Ruilova en Guayaquil, ¿o estoy equivocada? No, yo el día de la presentación, que fue el día lunes 28, tuve que viajar antes para hacer, siempre cuando hay este tipo de presentaciones de libros, hay que hacer una serie de contactos, en fin. Yo fui el día jueves, sí, el día jueves
no recuerdo la fecha, a ver, me parece 24, ¿no es cierto? Jueves 24, a Guayaquil. Y ahí me encontré con varios miembros de la Asociación de Portobelenses Residentes en Guayaquil. Entonces decidimos visitar a la sobreviviente, que era Yolanda Ruilova Ceballos, porque su hermana Aquelita había fallecido La menor. en el año 2016. Fuimos y efectivamente le saludamos, yo le entregué el libro en la institución de Guayaquil de Portobelenses, le hizo entrega de un diploma, en fin, le hicimos un pequeño homenaje recordatorio a su trayectoria artística. Surgen entonces las hermanas Ruilova, que nacieron y vivieron aquí, en este barrio, en una de las casas de acá atrás, que cuelgan como un hermoso jardín en el tradicional cerro. Tras una larga investigación de varios meses, logré descubrir el paradero de varios discos de ellas, que hoy quiero compartir con ustedes. Uno de ellos, un hermoso pasillo de letra del poeta chileno, del poeta latinoamericano, del poeta mundial Pablo Neruda y de la música del lojano Lauro Guerrero. Escuchemos el pasillo Me gusta cuando callas, grabado en el año de 1949, hace 73 años. Cuando callas, estás detrás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no me toca. Parece que los ojos se te hubiesen volado, y parece que un beso te cerrará la boca. Me gusta cuando callas, estás detrás como cuando callas, estás como ausente, y me oyes desde lejos y no te toca. Parece que los ojos se te hubiesen volado, y parece que un beso te cerrará la boca. Me gusta cuando callas, estás como todas las cosas están llenas de mi alma, de verdes de las cosas llenas del alma mía. Mariposa ventura, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía. ¿Verdad que es lindo, no? O sea, fue un momento muy, muy emotivo. Esto, Sí, por fue muy ejemplo, emotivo.
Esto, por ejemplo, en lo artístico, pero también en lo deportivo. En lo deportivo también hubo muchas mujeres que son muy conocidas. Una de ellas también, por ejemplo, estuvo acá en la capital ecuatoriana y ahora vive en Europa. Sí, los portobelenses tenemos el orgullo de, de tener una portobelense que realmente hizo historia en el atletismo nacional e internacional. Nancy Vallecilla es portobelense. Ella nació en el año de 1957, cuando sus padres, que no son de Portobelo, fueron a Portobelo en el año de 1950. Su padre era militar. En Portobelo funcionaba el grupo de artillería número 1 Bolívar. Era todo un grupo de artillería que es un conjunto de militares que realmente en Portobelo estuvieron alrededor de 15, 20 años, creo. Entonces, hubo mucha presencia de militares de diferentes ciudades del país. Entre ellos el señor, se llamaba el papá de Nancy, Natanael Baecilla, que era un sargento mayor, me parece. Entonces él estuvo ahí. Lamentablemente, como los militares tienen esta situación de cambiarse constantemente por los llamados pases que les dan a los militares, ellos tuvieron que irse de Portobelo cuando Nancy creo tenía 10 años. Salió de Portobelo a diferentes sectores del país y finalmente cuando él ya tuvo su retiro, llegó a Quito y ella comenzó a destacarse como atleta. Igualmente su hermano Jorge Baecilla fue también campeón latinoamericano de 4x4 en atletismo. Recuerdo que fue con Leonardo Astudillo Sarumeño, Abdalá Bucarán, en esa época, ¿no? Que fueron atletas de la selección del Ecuador. Son nombres que quedan en la memoria, ¿no? Tomando en cuenta el legado que dejaron en nuestro país. Esto sería con respecto a las heroínas de Portobelo. Quizá de alguna otra persona que usted quiera también decir y aportar, porque son alrededor de 17 mujeres. Sí, dentro del aspecto deportivo. En el aspecto deportivo tenemos también la presencia de Olivia Aguilar, de Rosadelia Albán, dos destacadas basquetbolistas de la Asociación Deportiva Portobelo, que eran integrantes del equipo de básquet local. Ellas integraron posteriormente la selección de básquet del Oro, que participaron en el Campeonato Nacional de Básquet a nivel nacional, que se realizó en la ciudad de Portoviejo en 1947. Esa selección del Oro quedó campeona nacional. O sea, las dos señoritas, las dos compañeras, amigas de Portobelo, del club La Deportiva, que integraron la selección del Oro, fueron campeonas nacionales en 1947. En lo deportivo se les ha hecho varios homenajes tanto a Nancy como a Olivia y a Rosadelia Albán, por su actuación en el deporte nacional. Pero en lo científico también creo que nos estamos olvidando de Elsie Díaz. Claro, Elsie Díaz es una magnífica profesional en el ámbito de la obstetricia. Ella fue y laboró en el Hospital Curipamba. Yo a propósito quería manifestarles que el Hospital Curipamba de Portobelo fue inaugurado en el año de 1918. Fue quizá uno de los hospitales más importantes y más completos del país. Este hospital tenía una tecnología traída de los Estados Unidos, lógicamente por la empresa americana, y se constituyó como uno de los hospitales en los que laboraron destacados médicos guayaquileños, lojanos, sarumeños. Fue quizás ese hospital donde nacieron
miles y miles de ciudadanos, tanto de diferentes ciudades de la provincia del Oro, de Zaruma, de Portobelo, de Piñas, de Santa Rosa, de Machala, de Arenillas, en fin, una serie. ¿Por qué razón? Porque este era un hospital completo, que tenía absolutamente toda la tecnología que hasta esa época había y que no había en ningún otro hospital del país. Osvaldo Redrován Samaniego, ahora sí hablemos de este otro libro, del libro Portobelo, Expresión del Alma, donde está involucrado muchos temas que nos gustan también a los seres humanos, donde está la cultura, donde está la música. Por ejemplo, hasta el himno de Portobelo tiene su historia. Sí, ese libro está dedicado, tiene, mejor dicho, dos partes. La primera parte se refiere al aspecto, a la historia musical de Portobelo, y la segunda, hablar del Portobelo viejo, del Portobelo antiguo, del Portobelo de los años 20, donde el Charleston y se bailaba en Portobelo en uno de los clubs más interesantes que había en esa época, el Newberry, que era un club social de los gringos, ¿no? Y en el cual, digamos, tenían una apertura total todos los artistas que habían en esa época. Creo yo que en el aspecto artístico, Portobelo contó en primer lugar con una banda de músicos desde el año de 1914, una de las bandas más completas que pudo haber habido al menos en la provincia del Oro. Esta banda estuvo integrada por más de 50 músicos que eran auspiciados por la empresa americana. Tenían sus instrumentos importados, o sea, todo era de primera. Y era una banda que realmente hizo historia en la parte alta de la provincia del Oro. Luego tenemos una serie de artistas, cantautores y compositores. Tenemos en Portobelo había en esa época, hablo de 1940, el capellán católico de Portobelo, que era el padre Jorge Guillermo Armijos, que era un hombre, era lojano él, era hermano de Rafael Armijos Valdivieso, conocido político conservador. Él llegó a ser monseñor, llegó a ser, me parece, hasta obispo de Loja, y él compuso, era un gran poeta, él compuso el himno a Portobelo. El himno a Portobelo, su letra, y a partir de los años de 1950. Además, él tiene una canción, compuso la letra de una canción muy autóctona, digo yo, de Portobelo, que se llama Minero, y que fue posteriormente grabada por los hermanos Coloma. Los hermanos Coloma son otro grupo de artistas que nacieron más adelante. Ellos participaron, me acuerdo, en un concurso nacional de la canción que organizó aquí en Quito el Ministerio de Trabajo, y obtuvieron el segundo puesto con la canción Obrero, que era precisamente con la letra del Monseñor Jorge Guillermo Armijos. Posteriormente tenemos ahí una serie también de autores y compositores. Tenemos, por ejemplo, el señor Humberto Miller. Uh-huh. El señor Humberto Miller es un portobelense radicado actualmente en Guayaquil, tiene alrededor de 90 años ya. Él es un médico actualmente. Él tuvo en Portobelo, salió desde creo que 10 años después de un accidente que él tuvo. Perdió la vista cuando niño por una travesura que hizo con un artefacto de las minas, con un aparato, una guía, ¿no?, que utilizaban los mineros para hacer explotar al interior de las minas, ¿no?
Entonces creo que él cogió jugando y le dio con una piedra y explotó. Perdió su vista, sus padres lo llevaron a Guayaquil, lo trajeron a Quito, pero él definitivamente quedó invidente. Él estudió en Guayaquil, posteriormente viajó a Lima y en Lima obtiene nada menos que su título de médico. Él es un médico no vidente que tiene su consulta en Guayaquil. Él fue un compositor y un cantante. Él tiene varias composiciones y una de ellas se llama Mi querido Portobelo, que prácticamente es el himno de los portobelenses. Tenemos también Alejandro Aguilar. Alejandro Aguilar fue un autor, un cantante, cantautor, que tiene también varios discos grabados y tiene una serie de canciones en el ámbito artístico. Humberto Páez, un guitarrista muy conocido en Portobelo por los años 50, 60. Él con José Antonio Jara integraron el conjunto Los Imbayas de Zaruma y posteriormente también Los Cancioneros del Oro, en el que temporalmente participó me acuerdo cómo se llama, Rodríguez, el de los embajadores. No recuerdo exactamente el nombre. Que ya falleció. Ya falleció. Ya falleció, sí, recién ya falleció, sí, recuerdo. Ya. Tenemos Jorge Páez, que hablo de él. Jorge Páez es hijo de Humberto Páez. Jorge Páez también es un artista que este momento él vive en Alemania. Él da conciertos allá, es un extraordinario concertista, toca guitarra, toca piano, en fin, y él también conjuntamente con varios portobelenses formó grupos de cantantes y cantores. También tenemos a Winifredo Miller. Winifredo Miller es otro de los cantantes de Portobelo que también sobresalió, fue a Alemania, fue a Europa en general, en 3 ocasiones, llevando su mensaje musical y estuvo allá por varios años. Él integró, entre otros grupos, la Orquesta América. Él tocaba muy bien el requinto, ¿no? la guitarra. En fin, hay varios también... varios cantantes, compositores como Carlos Cobos Armijos, como el trío Cuerdas Encantadas. También tenemos los hermanos Coloma, que son los verdaderos, digo yo, representantes de Portobelo en el aspecto musical, porque ellos tienen alrededor de unas 100 grabaciones, ¿no?, a lo largo de su vida artística. Tenemos a Vicente Galarza Celi. También yo he recogido a los Aguilar Reyes, que tenían el conjunto Los Primos. He recogido finalmente a los hermanos Zuquilanda, a Nerio Aguilar, a don Isauro Suárez, al trío Los Bohemios, integrado por estudiantes universitarios de aquella época, ya un poco más adelante en los años 70, 80, Carlos Cueva, Tito Mequía, Robelo Loaiza, el dúo de los Cueva Quesada, y finalmente tengo yo a Lino Aguilar. Lino Aguilar es quizá uno de los cantantes actuales, compositor, quizá uno de los más comprometidos con su tierra. Él ha compuesto varias canciones. Él es un portobelense auténtico. Él es un compositor que se ha dedicado a cantarle a Portobelo en varias canciones. Tiene cantidades de grabaciones que le cantan a su tierra natal.
todo este conjunto artistas, todo este conjunto de cantautores y compositores han determinado que Portobelo también sea conocido por esto, por la parte musical, por la parte artística, por el arte, lo cual ha devenido pues en una historia también un tanto, digo yo, alegre, ¿no? En la cual nos esforzamos los portobelenses en mantener nuestras tradiciones. Claro que sí, Osvaldo. Hemos hablado acerca de la importancia y también los nombres de personajes que dejaron huella con respecto a la música, la composición en Portobelo. Hemos hablado de Humberto Miller, Lino Aguilar, entre otros, ¿no? Pero también las hermanitas Ruilova también constan en ese libro, ¿verdad? Sí, yo creo que ellas son las protagonistas de este libro, porque yo inicié la investigación, como le comentaba, y lógicamente me nació esta cosa de no solamente ellas, sino buscar el resto de artistas, ¿no? Las hermanas Ruilova, lógicamente, son las protagonistas de esta historia, y creo yo que uno de los mejores y mayores homenajes que se le puede hacer a ellas es precisamente la entrega de la condecoración Rosa Vivar por su actuación artística, específicamente a la sobreviviente que queda aún, que es la señorita Yolanda Torres Ruilova, que tiene ya 90 años de edad. 90 años. 90 años. Claro, es un reconocimiento merecido también. Osvaldo, una consulta. Los temas evocando Portobelo, Portobelo y Volveré, ¿de quiénes son? ¿Cómo son las interpretaciones? ¿Quiénes son los compositores? ¿Cómo es esto? Bueno, el compositor, yo hablaría de compositor, es Lino Aguilar. Ah, ya. Lino Aguilar, sí, Lino Aguilar es el compositor de estas canciones, en que realmente hablan del amor que se siente por esta tierra, ¿no? Del amor que se siente por el terruño, cuando se está alejado. Él vive en Guayaquil, cuando se está lejos de la tierra. Él tiene la música también del himno a la Escuela Federico Frebel y del himno a la Escuela John Dewey. Él puso la música a los himnos. Estos dos himnos fueron escritos por el himno de la Escuela Federico Frebel, por Monseñor Jorge Guillermo Armijos, el creador del himno a Portobelo. Y el himno de la Escuela John Dewey, tuve el honor de escribirlo yo, la letra. Entonces, él puso la música. En definitiva, Lino Aguilar con estos temas evoca el cariño y el sentimiento que se tiene hacia la tierra que a uno lo vio nacer. Dice, por ejemplo, tengo aquí la letra de una canción muy hermosa. Dice, recordando a Portobelo. Dice, con gran emoción de velo, mi deseo hecho canción. Rindo en esta ocasión mi homenaje a Portobelo, quien por su gran producción a mi provincia dio el nombre. El oro lleva de nombre y atesora la nación. Con gran emoción de velo, mi deseo hecho canción, rindiendo en esta ocasión mi homenaje a Portobelo, quien por su gran producción a mi provincia dio el nombre, que el oro lleva de nombre y atesora la nación. Portobelo es referente y es orgullo permanente, siempre te llevo presente, donde quiera que me encuentre, representas para mí tierra valiosa y fecunda,
la luz primera que vi y a la que no olvido nunca. Recordado Portobelo, como te añoro y anhelo. Recordado Portobelo, como te añoro y anhelo. A tus barrios los añoro y es mi deseo latente volver a ver a tu gente. Oh pueblo que tanto adoro, no abandones tu ideal en busca de tu sendero. Pueblo aguerrido y minero, de casta noble y leal. Recordado Portobelo, como te añoro y anhelo. Recordado Portobelo, como te añoro y anhelo. Volveré, volveré, prometo que volveré. Volveré, volveré, prometo que volveré. El molino triturando, ir a la pampa de arena, cuarceros en su faena, ya escucho el pito sonando. Recordado es el castillo, la deportiva también, desde el Osorio se ve al glorioso río amarillo, desde el Pachá San José y al barrio Machalapié. Tus calles las caminé, como recuerdo esas noches, callecitas empinadas, eres un valle de rosas, tus mujeres son preciosas, contemplarte es otra cosa. Recordado Portobelo, como te añoro y anhelo. Recordado Portobelo, como te añoro y anhelo. Volveré, volveré, prometo que volveré. 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 Portobelo es referente y es orgullo permanente. Siempre te llevo presente, donde quiera que me encuentre. Representas para mí tierra valiosa y fecunda, la luz primera que vi y la que no olvido nunca. Muy bonito. Ese es el tema. Él tiene unos temas muy nuestros, ¿no? ¿Por qué se llama Provincia del Oro, ya que estoy escuchando este poema? Bueno, la provincia del Oro tomó su... Zaruma fue la capital de la provincia del Oro, en primer lugar. Cuando se creó la provincia del Oro, Zaruma fue su primera capital. Posteriormente, por situaciones de orden económico y político, pasó a ser Machala la capital. Zaruma tiene el privilegio de, o sea, por su riqueza aurífera, le dio el nombre de la provincia por la riqueza del oro, provincia del oro, porque realmente
campamento minero de la SADCO y de la compañía CIMA posteriormente, fueron sitios donde se extrajo miles y miles de toneladas de oro que se exportaron y que fueron de una enorme riqueza para el erario nacional. O sea, Portobelo se constituyó quizá en uno de los sitios donde se produjo un mayor ingreso económico para el país. La provincia del Oro tiene el nombre, y ese nombre se lo debe a Zaruma y a Portobelo, por el oro de la extracción. Osvaldo, ahora una pregunta. ¿Por qué usted hizo la presentación de estos dos libros en el campamento minero de la SADCO, de esta empresa transnacional que explotó también yacimientos mineros allá? Cuéntenos por qué lo hizo. Bueno, Portobelo en la actualidad es una ciudad con alrededor de, creo que de 12,000, 15,000 habitantes. Entonces, la mayoría, como en tiempos anteriores, son inmigrantes, son gente que ha ido y que va y que irá siempre allá por la explotación del oro. Hoy en día se explota el oro en Portobelo y es una explotación lamentablemente ilegal, ¿no? Si bien es cierto que hay empresas reconocidas y que cumplen con los parámetros de seguridad, sin embargo, hay mucha gente que explota las minas en forma no legal. De tal manera que en Portobelo se sigue produciendo el oro y con bastante, en mayores cantidades quizá. Bueno, yo fui a Portobelo precisamente para hacer recordar, o sea, para recordarles a los portobelos, a la gente de Portobelo auténtica que vive allí, que Portobelo sigue siendo el Portobelo de antes, sigue siendo la tierra en la cual mucha gente trabajó, mucha gente vivió y mucha gente tiene todavía ahí su forma de vida. Yo decidí hacer la presentación de mis libros porque yo quiero a mi tierra, yo quiero a Portobelo y precisamente yo fui a hacerlo en mi barrio, en el barrio El Carretero se llama mi barrio. Ese es el barrio más antiguo de Portobelo, el barrio donde prácticamente funcionaba la compañía americana. Ahí se instaló el club social y deportivo La Deportiva. La Deportiva es una institución muy tradicional en Portobelo, donde han surgido deportistas en el ámbito del básquetbol, del fútbol, del box, del vóley, en fin. Portobelo tiene una tradición deportiva increíble, ya que la compañía americana fue y auspició todos los deportes habidos y por haber, auspiciaba económicamente e inclusive creando centros deportivos, canchas de fútbol, canchas de básquet, piscinas, canchas de tenis, canchas de fútbol. Tenemos una cancha de fútbol increíble, o sea, que se asienta precisamente en un sitio en el cual, de acuerdo con estudios geológicos, debajo de la cancha existen realmente unas vetas de oro maravillosas. Ese es Portobelo. Osvaldo, ¿qué significa para usted como persona que vivió, que nació, que creció también, porque su adolescencia la pasó en Portobelo? ¿Qué significa para usted Portobelo? ¿Qué significa para usted la gente que todavía permanece en ese hermoso sitio de la patria? Portobelo para mí es el sitio más hermoso del Ecuador. Portobelo es para mí el sitio donde yo nací, donde yo dejé mis mejores años, mi niñez, parte de mi adolescencia,
donde tuve mis primeros amigos, donde cometí mis primeras travesuras, donde arrullado del paisaje, del sol abrasador, de sus plantaciones de mango, me trepaba en los árboles a recoger el fruto, donde con mis amigos íbamos a los sitios de los ríos, el Pindo, el Ambocas, el río Luis, el río Amarillo, a bañarnos, a expresar nuestro deseo de vivir. Fue quizá el sitio Portobelo, el sitio más hermoso y en el que pasaron y el que tengo los mejores recuerdos de mi vida. Osvaldo, yo quiero agradecerle a nombre de Voces de la Radio por habernos brindado esta entrevista, sobre todo para darnos a conocer la esencia de un sector tan bonito de acá del Ecuador, de un sitio donde también tiene su historia, un sitio que también ha dejado, como usted dice, un legado bastante grande, no solamente en el aspecto del oro, sino también en la cultura, en lo científico, en la educación y también en lo deportivo. Quiero agradecerle a usted por haber aceptado esta invitación. Yo le agradezco, Ileana, a usted por esta charla que hemos tenido y realmente me ha hecho emocionar mucho porque pese a que yo ya salí de Portobelo hace 53 años, yo constantemente voy allá y cuando estoy en Portobelo yo me transformo, me siento un joven de unos 20 años con mis amigos también jóvenes de 20 y 30 años. Claro. Gracias, Ileana, por darme esta oportunidad. No, Muchas gracias a usted por contarnos esta parte y también sobre el lanzamiento del libro, pero más la esencia de una persona que quiere y ama a Portobelo. Amigos oyentes y televidentes, en este día hemos conversado con el periodista, el doctor Osvaldo Redrován Samaniego. Hemos dialogado sobre el lanzamiento de sus dos libros, el uno, Portobelo, Expresión del Alma, y el otro, Heroínas en la Historia de Portobelo. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio conociendo algo más de la comunicación, de la cultura y también de la radio ecuatoriana. Que tengan un excelente resto de día. Cuando caen las tardes, bellos momentos vienen a mí. Su aroma lo percibo y en ese instante me veo ahí. Creo mirar su gente en su cotidiano ir y venir. Con mi ciudad me encuentro, mi pensamiento me lleva ahí. Portobelo de mi infancia quiero verte. Rebosante de añoranza estoy por ti. Mis recuerdos me llevan por tus rincones, tierra hermosa donde un día fui feliz. De tristeza se humedecieron mis ojos, ese día en que yo me alejé de ti. Me siento muy orgulloso y grato de ti. Salí de mi terruño, pero jamás él salió de mí. Te guardo en mi memoria, aunque has cambiado y no eres igual. Regresaría en el tiempo por verte de nuevo como te dejé. Portobelo de mi infancia quiero verte. Rebosante de añoranza estoy por ti. Mis recuerdos me llevan por tus rincones,
hermosa donde un día fui feliz. De tristeza se humedecieron mis ojos ese día en que yo me alejé de ti. De tristeza se humedecieron mis ojos ese día en que yo me alejé de ti. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.